Una ventaja en nuestro tiempo es que cuando uno tiene dudas con una de esas películas viejas, probablemente resulta fácil conseguirla para rápidamente en la casa comprobar esas cosas. Digo, habría que ver la película. Yo no tengo detalle así de esa escena. Recuerdo a Orson Welles, que yo creo que fue se robó la película porque era la imagen de Orson Welles. Y bueno, esa es la ventaja que tiene uno ahora de poder ver películas que vio uno hace mucho tiempo. Y pasa lo mismo con los libros. Los libros que vos lees y que de repente muchos años después los volvés a leer y te queda la incógnita si son tan buenos como pensaste. Sí. Y muchas veces lo son, y otras veces son mejores y otras no. Otras no. Lo mismo pasa con el cine. Así es. Yo me imagino que lo que vos podés leer varias veces, si te toca y seguís entusiasmado, es lo que le da la calidad de clásico. Sí, definitivamente. Sí, es cierto. Hay por ahí una expresión de Oscar Wilde, según la cual un libro no vale la pena leer un buen libro si no lo va a releer alguna vez. No la recuerdo exactamente, pero es lo que dice. Por cierto que Beto estuvo en los últimos años, más que nada, releyendo. Sí. Aquí lo comentó varias veces. El último libro, o de los últimos libros que comentó conmigo, que estaba leyendo, era Los Miserables. Ah, bueno, sí. Que no le gustó para nada. No, me dijo, sí es un culebrón. Sí. Aquí lo comentó en un programa. Eso es lógico que ocurra, porque también las emociones juveniles son diferentes. Claro. Por ejemplo, a mí hay una novela que la leo, bueno, en realidad es más que una novela porque son 4, que la leo como cada 3 o 4 años, que es El Cuarteto de Alejandría, y cada vez que la leo me gusta más. Sí, sí. Hay una muy corta, que yo te aseguro que yo la leo una vez al año desde que la publicaron en español en el año 1953, si no me equivoco, El Viejo y el Mar. Pero sí, siempre. Okay. Por lo menos una vez. Claro, y siempre le encuentra a uno detalles. Es como un vicio. Maravilla, sí. Yo tengo a mí me regañó esto porque le dije un día que estaba volviendo a leer Tarzán de los Monos. ¿Cómo Tarzán de los Monos? Y como a los 2 meses me dice, hombre, sí es interesante esa carajada. Yo me la encontré ahí y me puse a ojear, y cuando me di cuenta ya la estaba leyendo. Sí, la verdad es que hay tanto que leer, ¿verdad? A mí me pasó que la primera vez que leí Las Mil y Una Noches fue una versión expurgada, por supuesto, expurgadísima. Claro. Bueno, era la que vendían como libro de cuentos. Claro. Creo, ¿verdad? Eso me la regaló mi padre, sentado yo tal vez en 4º grado, una cosa así. Y lo fregado es que cuando leo ya la versión real, la de Burton, sí. Me encuentro con que no me saben igual. El príncipe Camaralzaman y la princesa Budur, no lo puedo localizar, ¿verdad? Ese tipo de cosas bueno, simplemente son libros que se pierden, como aquel texto que Borges encontró en un cuento de Borges encontró un texto en una enciclopedia y después nunca la volvió a aparecer. ¿Te acuerdas? Tron Ukbar Urbis Tertius. ¿Cómo? Tron Ukbar Urbis Tertius, se llama el cuento. Entonces él llega a la casa de un amigo, de Bioy Casares, creo que era. El que hizo el libro cuadrado. Y empiezan tienen que esperar. Y ve en un rincón hay la Anglo-American Encyclopedia de 1907. Y entonces él saca así el tomo donde está la U. Ukbar, en la U era, en todo caso, sí, bueno, lo que sea. Y encuentra el texto y entonces en el cuento habla de eso. Pero después resulta que cuando la va a buscar otra vez, no la encuentra. Y te voy a contar una anécdota muy divertida a costarricense, porque tenía que ser en Costa Rica donde pasara. Hubo
un culto periodista costarricense que se abstenía por razones ideológicas contra Borges. Sí, estaba de moda. Claro. La izquierda no quería Borges un tiempo. Para nada. Y entonces, este señor, que se llama muy culto, escribió un artículo detrimental, para decirlo menos, en relación con Borges. Y entre los argumentazos que se gastó este muchachote, yo tengo la idea de es que había ido a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica a buscar la Anglo-American Encyclopedia de 1907 y no existe. Y dice, yo idiota, está escribiendo una obra de ficción, ¿cómo lo iré a buscar? Esas cosas, ¿verdad?, que son divertidas. Perdón. Vos sabes que a mí me pasó una cosa enternecedora también, de ese tipo. Había una señora de Alajuela, mayor, esposa de un dirigente de un partido al que yo pertenecí, al que yo, por razones de campaña, tuve que visitar varias veces, y la señora era muy lectora, extraordinariamente lectora, y entonces un día le llevé de regalo el libro de García Márquez, el General en su laberinto. Ajá. Es una novela. Sí, claro. Y se lo regalé. Y bueno, pasaron semanas y un tiro vuelvo por ahí, me dice la señora, pero con una ternura que vieras que me dio pena porque no pude hacer nada, tuve que quedarme quieto. Dice, ay, Fernando, qué linda esa biografía de Bolívar que me regaló. Y yo, ¿cómo le iba a decir? No, me quedé quieto y dije, no, la satisfacción que ella está sintiendo no se la voy a echar a perder. Bueno, te voy a decir, es algo muy curioso, pero la relación que existe entre un libro y el lector es casi una relación personal, muy íntima. Sí, sí, así es, claro. Porque tiene que ver, también se complementa con la biografía del lector, como él quiera interpretarlo. Yo una vez en una novela que escribí yo que se llama El pasado es un extraño país, me encontré, estaba yo en una tienda, qué sé yo, a un señor más o menos de la edad de mi papá, y en realidad el asunto es un asunto que no tiene que ver conmigo, pero él me dice, pero es que tu papá, así como me dijiste vos, es decir, aquí porque me conocían, pero la verdad es que lo mágico, yo creo, del escritor, no importa qué tipo de escritor es, yo creo que el escritor siempre tiene ese anhelo de comunicarse con esa autoridad que no conoce, con quien va a establecer un vínculo muy especial. Y esa es la magia precisamente de... Entonces esa señora encontró que era Bolívar. Y hizo su mundo. Claro. Entonces no hiciste bien, entonces no decía nada. Claro, para ella sí era. Es decir, y muchas veces, yo no me imagino que a vos te ha pasado, a mí ha pasado como escritor, que te encontrás a alguien que ha leído un libro y de repente le da una interpretación, y no te estoy hablando de los analistas franceses que siempre sacan cosas raras, sino del lector corriente, de repente te sacan una cosa y te hace gracia a vos, porque es algo como que una vez que vos terminás el libro se independiza de vos, y entonces la relación que él tiene es con el lector, ya vos estás aparte y se vuelve una especie como de affair del libro con quien lo lee. Y eso uno se da cuenta con los libros que uno lee. En realidad, a veces se asombra uno de lo que uno comenta sobre un libro y el interlocutor se asombra. Y bueno, es que no puede ser igual. Sí, pero es que vos de alguna manera, al leer el libro, estás proyectando tu experiencia en la experiencia de los sucesos que se relatan en la novela. De ahí que es muy interesante la identificación que vos tenés. Si vos no estás identificado con un personaje o con una situación, el libro no te atrapa.
Sí, así es. Y otra cosa, perdón. No, ¿qué se cayó? Ay, Dios. Leyendo yo el otro día un artículo de Harold Bloom, que Harold Bloom también está, no sé cómo le dice a los franceses analistas, que dice que lo único que hacen es hacer análisis y que mejor que hagan sociología y antropología, pero que no se metan con la literatura o algo así, dice, porque la verdad es que lo maravilloso es que vos tengas una identificación con el personaje, no como un resultado antropológico, sino como el ser humano que es, claro. Con sus defectos y sus cualidades, y la experiencia humana que vos podés compartir con ese personaje. Y en realidad te das cuenta que las grandes novelas son los grandes personajes. Sí. Yo no sé si te acordás que la duda que tengo es si ya estabas vos o si fue con Memo, pero yo creo que fuiste vos, que empecé a comentar con Beto a propósito del Otoño del Patriarca, porque yo tenía una serie de versiones internas mías, aquello cuando visitaba a la mamá y se echaba para atrás y para adelante, era como sueños raros, van a decir, en la obra. Y entonces yo dije algo ahí que Beto se puso furioso, ¿no te acuerdas? Me regañó. Eso no lo dijo ahí. Le digo, claro que lo dijo, si está ahí. Después se lo llevé a la casa subrayado, vea lo que dijo aquí. ¿No te acuerdas? No, pero sí recuerdo que hablamos de ese libro. Sí, El Otoño del Patriarca. Para mí es uno de los libros más interesantes, cómo juega con los tiempos García Márquez. Pero por ejemplo, cogí un libro que para mí es uno de los grandes, y me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es Pedro Páramo. Sí, claro. Y Pedro Páramo te mete en un mundo así es. Sí. que vos sos el único que lo puedes interpretar. Sí, así es. Sí. Y si lo comentás con otro, es otra interpretación. Por eso te digo yo, eso es lo maravilloso. Sí. Y volviendo también en el patín en que estoy yo, la verdad es que ¿qué es la realidad? Eso es lo que digo yo en mi último libro, que nadie va a entender. Alguien lo entiende, no te preocupes. Aquí en el mundo académico, como me imagino que en todas partes, hubo un periodo en el que uno hablaba ahí dentro de la academia de cualquier obra literaria, y entonces se desataba una discusión en la que siempre se imponía el criterio de los estructuralistas. Yo nunca entendí que realmente que eran los estructuralistas. ¿Cuál era el instrumento de análisis que usaban? Por mucho que a veces me indagué, pero bueno, lo importante es que ellos estaban en su materia, si yo siendo químico no tenía ninguna razón para estarme inmiscuyendo en el asunto. Pero una de las cosas que que recuerdo claramente es que insistían en que había que excluir totalmente, en el análisis de la obra, excluir totalmente al autor. Sí. ¿Verdad? Y entonces yo decía, están fregados porque no pueden excluir al lector, ¿verdad? Sí, no. Ya las cosas se echan a perder ahí. Y uno de los peligros, digamos, de los escritores que están metidos en eso, es que buscan un modelo que responda a esas teorías. Entonces, lo tienen como prefabricado, no es lo espontáneo de lo que ocurre en el ser humano, en lo que es cotidiano, porque eso es constantemente, es cambiante. Vos no puedes hacer ese modelo, y si sacas el modelo, lo que te estás enfrentando es precisamente con eso, con algo que no tiene esa humanidad. Exacto. Que te lo da la intuición. Ahora, uno cuando se apasiona por un libro y se mete, yo creo que el libro adquiere mucho de uno. Sí, pero hay otra cosa. Hay otra cosa que los franceses, como son tan cartesianos, están inventando métodos cada 15 días. Entonces, vos ves a estas gentes que están estudiando un método y a los 15 días viene otro método que lo contradice, y en eso se pasan. Bueno, está bien, ¿qué te voy a decir? Los análisis literarios, yo no estoy en contra de ellos, pero creo que el proceso creativo es totalmente otra cosa.
Sí. Pero Pero hay, entonces el otro día, de que cuando uno se enfrenta a una obra artística, no es lo que el autor presenta y se acabó ahí. Ahora, lo que sigue es una interacción entre el espectador, digamos, y la obra de arte. Fíjate vos, por ejemplo, que pasa también en las artes plásticas. Estaba leyendo yo, no sé si un artículo de Muñoz Molina, esos que salen los sábados en Babelia, y estaba observando que en una exposición de pintura en Nueva York llegaban la gente y lo que hacían primero que nada era ver el catálogo para ver lo que decía, y muy pocos llegaban y no veían el catálogo primero y veían las pinturas. Es decir, necesitaban antes orientarse en lo que había dicho alguien que era bueno para ellos volverlo a repetir. Claro. Y eso pasa también. Vos sabes que, por ejemplo, en Nueva York cogieron, no sé si un caballo o una vaca o no sé qué, la llevaron de formol y la metieron en una urna de cristal, y un millonario lo compró en no sé cuántos millones porque habían dicho que era una gran obra de arte. Pues sirve, la debe tener ahí en la sala, la vaca ahí llena es decir, todas estas cosas, ¿qué te voy a decir? No, pero estoy hablando, no, claro. Porque el otro día estaba viendo una cosa muy interesante, me la mandó un amigo, pero me preguntó que si yo me había fijado bien en el afiche de aquella película, que quiere decir como los sometidos, que es una mariposa. ¿Te acuerdas? El afiche es una mariposa. Ajá. Una película famosa, reciente, norteamericana. ¿Cómo es que me olvidó? Eso pasa, ¿cierto? Sí. Pero bueno, el afiche es una mariposa, y la mariposa, en la cabeza de la mariposa se ve una calavera. Bueno, es famosa. No me acuerdo. Es una película sobre un criminal. Sí, yo no me acuerdo. No Pero me acuerdo, pero es famoso. El afiche es uno ve el afiche y ya sabe que se refiere a esa película. Y tiene debajo de la mariposa está el nombre de la película en inglés. El asunto es que esa calavera está ahí, es una calavera. Entonces es una buena idea, dice uno, porque ahí es una calavera que lo está mirando a uno desde la cabeza de la mariposa. Pero el silencio de los inocentes. El silencio de los Yo no inocentes. vi esa película. Es mala. Bueno, pero espérate. Sí, bueno, pero tiene unas actuaciones maravillosas. Sí, algunas. Bueno, pero el asunto está en que la calavera. La calavera es el punto. Entonces me manda a preguntar que si yo me había fijado en la calavera. Sí. Me dice, no te había fijado porque no hiciste ninguna observación. ¿Y cómo es la cosa? ¿No te fijaste que esa calavera es en realidad una composición de 7 mujeres desnudas? Carajo. Y claro, ya viendo con mucho ya sí, el momento que lo dice, y resulta que esa es una obra fotográfica de Dalí. Muy de Dalí, claro. Sí, Salvador Dalí convoca a un fotógrafo famoso, un buen fotógrafo de su época, y a 7 mujeres hermosas que desnudas las arregla, las pone en un arreglo complejo. Una calavera. Y forman una calavera, y entonces el fotógrafo le hace la fotografía. ¿Y qué quería decir con eso, Dalí? Bueno, ese es lo que quería que me preguntaras, que alguien preguntara, porque una vez que, claro, ya, ¿qué quiere decir con eso? Perdón. Bueno, perdón. En el poema de Darío, aquel, está la respuesta. Él lo dice. En el poema que dice, mujer, no sé qué, y quien te conozca y siempre te ame con amor profundo, porque él diseña, dice, caiga eso, ¿qué queda? Calavera. Bueno, pero mira qué interesante, porque la idea,
Dalí sabía antes de llamar al fotógrafo lo que quería ver y ya estaba creado, ese es el punto, estaba creado antes de que viniera el fotógrafo. No, bueno, pero lo interesante es que vos no viste las 7 mujeres en la calavera. No, me alegra que no las hayas visto. No, pero cuando ya ahí están. Bueno, dicen que hay que... Qué interesante, ¿verdad? Hay un retrato de Freud que está compuesto de puras mujeres desnudas, que yo lo he visto alguna vez por ahí, muy burdo. Pero ese... Yo no me acuerdo de la calavera, me acuerdo que el tipo era del otro equipo, que empezó había una serie de mariposas y de animales y tal, cuando entró ella, que lo andaba buscando, al verdadero asesino de él. Y yo no me acuerdo. Esa película era con Jodie Foster y Anthony Perkins. Sí, Jodie Foster y Anthony Perkins, exacto. Yo nunca vi esa película, no sé por qué. Dice que hay que aterrizar.